Hola, mis amados, aquí en Majayot, Hakadí Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta administración para el acabo del Abacadosh, pidiendo la guía, dirección del Abba, bendito sea Hakadí Baruj Hu. Pues levantemos nuestras manos, Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, el Vishen Gadol de Yahshua HaMashiach, de estar en este lugar, Abacadosh, en tu presencia, para exaltar, bendecir tu bendito nombre. Abacadosh, después de estos Halilot, Abba, te pedimos ahora tu dirección, tu guía, Abba. Seas tú hablándonos, Abacadosh, dando entendimiento, sabiduría, discernimiento, Abacadosh, por tu raje misericordia. Sea tu Raja Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos, razonamientos. Sea conforme a tu voluntad en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados, Ajim Mahayot, Hakadosh Baruch Hu, derrame su verajá en este día maravilloso, en este Yom más Kadosh de la semana. Continuamos con el tema, mis amados, el Brit Pacto de Elohim con el hombre, Baruch Hashem. Pues nos habíamos quedado en Primera de Corintios capítulo 1, verso 5. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al verso 5. Baruch Hashem, bendito sea Hakadioh, perdone, mis amados, la emoción. Aleluya, Baruch Hashem, la emoción nos lleva a confundirnos. Es Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 5. Ahí nos hemos quedado en el Shabbat pasado. Pues ahora nos vamos, mis amados, a Gemahayot, a Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la confianza, Noah, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor Kadosh. Hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza, puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza. Confianza y muná también, mis amados, Ajim Mahayot. ¿Qué nos dice en Hebreos sobre Noah, sobre Noé, en su traducción? Él tenía confianza en Elohim. Baruch Hashem, por esa confianza él recibió la advertencia divina de lo que iba a venir, de lo que venía en ese tiempo. Baruch Hashem. Bien, por esa confianza es que, lleno de temor Kadosh, comienza a construir el arca. Baruch Hashem, para salvar a los de su casa. Bueno, cuando está en la construcción del arca, no solamente está pensando él para su casa, sino para toda la humanidad de sus tiempos. Pero realmente, pues cuando fue construido el arca, solamente subieron es su familia, Baruch Hashem, y por medio de esa confianza él recibe la justificación, Baruch Hashem. Si no hay confianza, no hay justificación. No hay emuná, no hay justificación. Si no hay emuná, pues perdemos el tiempo realmente. Baruch Hashem. A pesar de estar rodeado de personas inicuas que había llenado de violencia el mundo, Noah determinó seguir la voluntad de Yahweh. La Torah es eterna, contrario a lo que normalmente se piensa, que la Torah o instrucción comenzó con Moshe. Vemos en la misma historia de Adán y Java pruebas contundentes
de que ellos conocían la Torá del Eterno. Un ejemplo es saber que Caín y Jebel conocían el sistema de sacrificios de sangre. Noah tomó una decisión en su vida, la decisión de no contaminarse con el mundo, y se apartó para vivir conforme a las enseñanzas e instrucciones del Eterno. Este estilo apartado y diferente de vivir la vida es lo que define a las personas y conforme a la palabra caminar con Yahweh. Y fue esa decisión precisamente la que hizo que Noah hallara gracia delante del Eterno y fuera salvado del juicio por toda la humanidad. Es muy claro, mis amados, en este verso. Baruch Hashem. Es verdad, Noah no estaba en yugo desigual. Vino la advertencia de que iba a venir un diluvio, le ordena Elohim construir el arca, y entonces Noah se centra en construir el arca, obedece en construir el arca. Baruch Hashem. Mashiach es nuestro arca, y nosotros somos parte de ello. Pero para adentrar al arca, que es el Mashiach, es un proceso. Baruch Hashem, no cualquiera va a adentrar. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es, por la confianza viene la justificación. Yo preguntaría, ¿cómo está nuestra emuná sobre el Mashiach, sobre la venida del Mashiach? ¿Cómo estamos entendiendo el fin de este mundo? La tribulación, ¿cómo va a venir? En el tiempo de Noah, dice la Escritura, que la humanidad de sus tiempos se estaban emborrachando, se estaban casando, estaban festejando, hacían todas las cosas, tal cual como acontece en estos tiempos. Porque si la humanidad entendiera en estos tiempos, pues no habría lugares donde está reunido pues el pueblo de Israel, el pueblo de Elohim, Baruch Hashem. Pero es el pueblo que no está entendiendo igual que en el tiempo de Noah. En esta semana falleció, o semana pasada, falleció el Papa, por ejemplo. En esta semana nombraron un nuevo Papa. Y miran cómo está el mundo y los peruanos. Es una alegría que haya un representante de la iglesia cristiana llamado Papa. Pero de ahí a idolatrarlo, es un ser simplemente humano. Pero ¿cómo la gente está idolatrando a este hombre? Simplemente es un hombre como nosotros. Baruch Hashem. Y eso, el mundo está abocado ahora en eso, el nuevo Papa. Baruch Hashem. Por ahí circularon muchas noticias que este nuevo Papa iba a ser un Papa negro. Baruch Hashem. Y yo les digo, no tomen en cuenta cualquier publicación o palabras que salgan, opiniones que salen en los medios a través de YouTube o a través de Facebook o que sean publicados a través de Google. Baruch Hashem. Pues tengamos nosotros como pueblo de Israel mucho cuidado en esas opiniones vertidas. Acuérdense, mis amados Ajim Mahayot, que Elohim y Mashiach y también los Talmidim advirtieron de los falsos profetas, falsos maestros que iban a surgir en estos últimos tiempos. Centrémonos en eso, en la Torá. Preocupémonos por nosotros. ¿Cómo estamos nosotros delante de Elohim? ¿Estamos preparados, si es que viniera mañana el Mashiach, para pararnos delante de Él y estar en su presencia de Él? Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros, Baruch Hashem. Y eso es lo que Shaul en las cartas a los Corintios, a los de Colosas, a los de Galut, ya está explicándoles, Baruch Hashem, que realmente es muy mal entendido y mal interpretado. Vamos a Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22.
Hebreos capítulo 9, verso 18 al 22. Hebreos capítulo 9, verso 18 al 22. Dice la palabra: por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre, después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo. Tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata y hisopo para rociar el rollo y también al pueblo. Y dijo: esta es la sangre del pacto que Yahweh ha ordenado para ustedes. Asimismo roció el Mishkan tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Éxodo capítulo 24, verso 8. Éxodo capítulo 24, verso 8. Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 8 nos dice la palabra: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto del cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Bien, como vemos en estos dos pasuquines, en Hebreos y en Éxodo, está escrito claramente que los pactos son sellados por medio de sangre. Baruch Hashem. Así que la Brit Hadasha, o el pacto renovado, conocido en su traducción, es sellado con la sangre del Cordero, Yahshua HaMashiach. Y nosotros hemos sido redimidos justamente por esa sangre divina y preciosa. Ahora, es importante, como parte de este pacto renovado, cómo entendemos y cómo estamos cada uno de nosotros. Cuando uno mira el texto hebreo, uno ve que Moshe no solo roció la sangre sobre la gente, sino que realmente arrojó la sangre sobre ellos. Este es un acto que en nuestros días sería considerado horrible e incluso barbárico. Pero consideremos lo que realmente significaba. Primero que nada, los antiguos israelitas entendieron que la sangre estaba conectada a la expiación, a la purificación del pecado. Y por lo tanto, estoy convencido de que no se habrían horrorizado, sino que de hecho estarían más entusiasmados con ella, entendiendo que representaba el Brit, pacto entre Elohim y Israel. No solo eso, habrían comprendido que la sangre los limpiaría y que estaban limpios ante el Shaddai Todopoderoso. Como seguidores del Mashiach, es importante que comprendamos el sistema de sacrificios a la luz del sacrificio final del Mashiach y su papel como mediador de un pacto renovado. El capítulo 9 del libro de los Hebreos nos da una idea increíble de nuestra lectura semanal que nos muestra cómo los estatutos dados en las escrituras hebreas se conectan con el Mashiach Yahshua. Baruch Hashem. Bien, pues el pueblo de Israel, el monte Sinaí, fue rociado con la sangre del Cordero. Baruch Hashem. Se estaba sellando un pacto entre Elohim y el pueblo de Israel. Al aceptar el pueblo de Israel, sí, haremos, entonces se selló el pacto con sangre. Ahora, el Mashiach también selló el pacto renovado con su sangre.
al venir el Mashiach nosotros somos redimidos por la sangre de el Cordero, quien es Yahshua HaMashiach. Al haber sido redimidos, comprados a precio de sangre, que nos toca, que nos corresponde hacer delante de Él. Nos toca caminar en fidelidad, nos toca caminar en confianza a Él, nos toca caminar por esos caminos que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Está escrito. Pero ahora debemos examinarnos, preguntarnos, ¿realmente soy fiel delante de Él? ¿Realmente tengo confianza en las palabras del Mashiach? ¿Realmente tengo imuná en lo que yo estoy haciendo? ¿En lo que yo creo? Yo creo que debemos preguntarnos. Si nos preguntamos, seguramente vamos a tener la respuesta, que no, que delante de Él somos infieles, que delante de Él ni siquiera tenemos ese pequeñito grano de imuná, fe. Baruch Hashem, ni siquiera sabemos discernir la Escritura. Por lo tanto, ¿a dónde nos lleva? Simplemente caminar como este pueblo del tiempo de Noah. Por eso Yahshua advertía. Él advertía muy claramente. Pero ese pueblo, a las advertencias del diluvio, no tomó atención. La construcción del arca duró 120 años. Son 120 años que ese pueblo tenía conocimiento de que iba a venir el diluvio. Ya había sido anunciado. También en la Besorá está anunciado. La diferencia es de que nadie sabe ni la hora ni el día. Baruch Hashem. Pero como pueblo de Israel, si estamos realmente confiados en la Torá, tenemos la emuná, somos fieles a su Torá. Por la Torá es que vamos a conocerlo al Mashiach, vamos a conocer a Elohim, pues hemos entendido el tiempo de los finales, cuando viene Él, Baruch Hashem. En el libro de Mateo dice, ¿no? Él vendrá al toque del shofar, Baruch Hashem. Hemos entendido el toque del shofar, estamos entendiendo el toque del shofar, ¿por qué se toca? Debemos preguntarnos. Anuncia el Mashiach que vendrá en medio de una nube de malajines. Bien, y enviará sus malajines a los 4 lados de la tierra, los 4 continentes de la tierra, a reunir a sus escogidos. No dice al pueblo, sino a sus escogidos. Como ayer explicaba, pueblo escogido que es su tesoro especial. Bien, dice, antes que venga el final, se oirán voces de guerra, habrán pestilencias, etcétera, etcétera, etcétera. Baruch Hashem, pero todavía no es el tiempo. Por si acaso, no estoy profetizando, mis amados, lo estoy desarrollando lo que dice la Torá. Estamos en este tiempo justamente lleno de corrupción. Ha pasado el COVID, pestilencia. Está el sonido de guerra, Ucrania, Rusia, Israel con los de Yemen, los hutíes, Israel con los de Hamas en Gaza y también Irán. Entonces ahí está también el sonido de guerra. Baruch Hashem. ¿Nos debe preocupar? Sí, nos debe de preocupar. Porque la profecía se está cumpliendo. Baruch Hashem. Pero frente a esa circunstancia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esa debe ser nuestra pregunta. Baruch Hashem, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros?
¿Estamos caminando en yugo con Yahshua HaMashiach o estamos caminando en un yugo desigual? Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Vayikra Levíticos, capítulo 17, verso 11. Vayikra Levítico, capítulo 17, verso 11. Vayikra Levítico, capítulo 17, verso 11. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra de Hakadosh Baruj Hu en Levítico 17:11. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Diles que esto es lo que Yahweh ha ordenado. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío, dentro o fuera del campamento, sin traerlo a la entrada del Mishkan, del testimonio, para presentarlo como sacrificio para una ofrenda quemada, completa, ofrenda de Shalom a Yahweh, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del Mishkan del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Yahweh, delante del Mishkan de Yahweh, él será acusado de sangre, él ha derramado sangre, y esa persona será destruida de su pueblo. La razón por esto es que los hijos de Israel traerán sus sacrificios que ellos sacrifican en el campamento, así que ellos los traerán a Yahweh a la entrada del Mishkan del templo, del testimonio, al Cohen, y los sacrificarán como ofrenda de Shalom para Yahweh. El Cohen salpicará la sangre contra el altar de Yahweh, el Mizbeach de Yahweh, a la entrada del Mishkan del testimonio, y hará subir la grasa en humo como aroma fragante para Yahweh. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, machos cabríos, delante de los cuales ellos se prostituyen. Así es una regulación permanente por todas sus generaciones. También diles, cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes ordena una ofrenda quemado sacrificio, sin traerlo a la entrada del Mishkan del testimonio, para sacrificarlo a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes, como cualquier tipo de sangre, cualquiera de ustedes coma cualquier tipo de sangre, yo me pondré contra esa persona que come sangre y la cortaré de su pueblo. Porque la vida de toda carne en su sangre, está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Por esto dije a los hijos de Israel: ninguno de ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel, uno de los extranjeros viviendo con ustedes, case y coja caza, ya sea de animal o ave, que pueda ser comido, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda criatura es su sangre y es su vida. Por lo tanto, yo dije a los hijos de Israel: ustedes no comerán sangre de ninguna criatura, porque la vida de todas las criaturas está en su sangre. Cualquiera que la coma será destruido. Bien, mis amados, tenemos una ordenanza. Dice muy claramente: no derramar
ni comer sangre. Baruch Hashem. Bien, también nos habla dónde se debe de presentar las ofrendas de expiación. Baruch Hashem no puede presentarse fuera del Mishkan, del Bet HaMikdash, del templo o tabernáculo. Tenía que llevarse ahí, entregar al Cohen para que él presente este sacrificio. Baruch Hashem, no cualquiera podía hacer este sacrificio de expiación de pecados. Aún los sacrificios de Shalom, Sholamim, Baruch Hashem. Pues, mis amados, nos enseña muy claramente. ¿Por qué? Porque imagínense que el Mashiach mismo, pues derramó su estaca, su sangre, esa sangre maravillosa en la estaca de ejecución, Baruch Hashem, pero para ello fue juzgado en Jerusalén. El derramamiento de sangre no fue algo que los humanos inventaron para recibir una conciencia tranquila. Fue la condición de Elohim que él estableció para que podamos recibir la expiación. ¿Por qué sangre? Porque la vida está en la sangre. Es por eso los sacrificios de animales. ¿Por qué el sacrificio de animales? No, claro, no cualquier animal. Tenía que ser una oveja, ¿no? Un becerro, o de repente un cabrito, o también un palomo, Baruch Hashem, de acuerdo a la situación económica del pueblo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede, mis amados? Le da opciones al pueblo de acuerdo a las posibilidades que él pueda tener, pero no podía el pueblo hacer este sacrificio por su propia cuenta, sino que tenía que llevar ese al Cohen. Ahora, ¿por qué llevar el animal al Cohen? ¿Por qué sacrificar el animal? ¿Qué sentido tiene sacrificar el animal? Es que cuando un pecador lleva el animal al Cohen, el Cohen sacrifica ese animal está muriendo en reemplazo del pecador. Baruch Hashem. En vez que muere el pecador, está muriendo en reemplazo ese pobre animal. En vez que nosotros muriéramos por nuestros pecados, nos da vida Yahshua HaMashiach, porque Él es nuestro sacrificio, porque Él se sacrificó por nosotros. A pesar de nuestro olvido, de nuestra ignorancia, a pesar de que dice la Escritura, que rameras, prostitutas, ¿no? Pero Él se sacrificó justamente, se presenta en sacrificio justamente para perdonarnos, hacer expiación por esos pecados. Ahora, habiendo sido redimidos de nuestros pecados, ¿seguiremos volver a pecar? ¿O seguiremos pecando delante de Él? Es una pregunta que debemos hacernos. Baruch Hashem. Evidentemente que no. No debemos volver a pecar. Pero sin embargo debemos preguntarnos si realmente estamos caminando como Él quiere delante de Él. Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22. Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22. Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos, capítulo 9, versos 18 al 22. Por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre, después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo. Tomó la sangre de los becerros con un poco de agua
y usó lana escarlata y esopo para rociar el rollo y también el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto de Brit que Yahweh ha ordenado para ustedes. Asimismo roció el Mishkan y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. Y en verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Baruch Hashem. Está muy claro hablándonos aquí, ¿no? El pacto entre Elohim y Israel fue sellado con la sangre de los becerros o corderos. Y fue purificado, y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por eso este animalito tenía que morir, ¿no? En reemplazo del hombre. Y el Cohen rociaba al pecador y el Mishkan esta sangre de expiación. Ahora, pues el Mashiach es que hace expiación a través de su sangre que derramó en la estaca de ejecución. Ahora podemos entender mejor el significado de Yeshua, derramando su propia sangre como expiación eterna para todos los que la acepten. Baruch Hashem. Pero aquí ahora surge, sí hemos aceptado. Baruch Hashem. Ahora que hemos sido rociados con la sangre, hemos sido redimidos con la sangre bendita de Yeshua HaMashiach, esa sangre divina del Shamaín, pues estamos haciendo mérito de esa redención. Preguntémonos, cada uno de nosotros, aquí y allá también. El Brit Pacto, la Torá, es el acta de matrimonio que tuvo entre el Eterno y su prometida Israel. La Torá, como ha sido traducida, la palabra Torá es y será siempre el contrato de matrimonio entre Elohim y su hija, la esposa Israel. Resulta curioso que en Revelación se habla de una ramera, y la dualidad de la ramera es que no tiene pacto matrimonial. Baruch Hashem. Pues la gran ramera no está dentro del pacto matrimonial, pero imita todo lo de Elohim y todo lo que es de Israel. Jeremías capítulo 31, verso 34. Ahora podemos preguntarnos por qué lo imita y por qué Elohim permite que lo imitan y imitan también al pueblo de Israel. Para probar a su pueblo si realmente están firmes en su caminar, si realmente tienen esa confianza, esa fidelidad que dicen tener. Como dijo Yeshua, si me amáis, guarda mis mandamientos. El obedecer los mandamientos nos lleva justamente a la fidelidad. Baruch Hashem. Jeremías capítulo 31, verso 34. Y dice la palabra en Jeremías, capítulo 31 y verso 34. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 8, verso 11. Hebreos capítulo 8, verso 11. Dice la palabra de Elohim en Hebreos capítulo 8, verso 11. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos,
ni a sus hermanos, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos. Aleluya. Baruch Hashem. Nos confirma en la Vieja Dasha, en el libro de los Hebreos, dice, ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos, porque la Torah lo tienen ya todos. Baruch Hashem. Ahora, todos podemos tener la Torah, pero realmente, ¿creemos lo que nos dice la Torah? ¿Tenemos fe en lo que nos dice la Torah? ¿Somos fieles en los que están establecidos en la Torah? Debería surgir nuestra pregunta. El Brit Pacto tiene repercusiones y consecuencias. Si se lee tanto el pasaje de Jeremías como la alusión que se hace al mismo en el libro de Hebreos, se nota una declaración a lo que no muchos le han prestado atención. Se trata de los versículos que nos lleva a entender que Elohim nos perdona de todas nuestras perversidades. Nos perdonó, Baruch Hashem. Ahora, si hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿seguiremos pecando? Shaul dice que no, Baruch Hashem. Ahora debemos preguntarnos, ¿estoy realmente fiel o sigo pecando? ¿Realmente soy un kadosh o soy una ramera, una prostituta? Nada de eso es realidad en este momento. Nadie cuestiona la necesidad de enseñar la Torah del Eterno a la gente, porque necesitan conocerlo. O sea, que no se ha cumplido esa parte de la aplicación del Brit, en donde, cuando entre en vigencia, eso provocará que haya un conocimiento completo de la voluntad del Eterno en cada ser viviente. Eso es algo que esperamos que se cumpla muy pronto, pero todavía no es una realidad. Por lo consiguiente, el Brit no está en función. El Brit fue introducido, anunciado por Yahshua, y dio un anticipo de él mismo cuando celebró la última pesa con su Talmidín. Cuando él regrese, entonces el Brit Pacto renovado entrará en su total vigencia y la Torah será puesta en las mentes escritas en los corazones. Siempre es la Torah lo que está de por medio. Baruch Hashem. Pero sin embargo, no debemos esperar a que todavía venga el Mashiach para que sea escrito toda la Torah en nuestra mente. Si no nos hemos preparado ahora, ¿cómo será en escrito? ¿Cómo puede ser escrito en un vaso de agua sucia? Es decir, cuando el corazón del hombre está, pues, en costumbres y tradiciones. Baruch Hashem. Por eso, en Levíticos dice Elohim, yo soy Kadosh, y por eso, o por lo tanto, ustedes también tienen que ser Kadosh. Baruch Hashem. Si Elohim es Kadosh, su pueblo tiene que ser Kadosh. Aleluya. Porque él no puede caminar en yugo desigual. Baruch Hashem. No. La Torah es luz. La menorá era encendido para emitir luz y funcionaba las 24 horas. El Mashiach dice, yo soy la luz al mundo y ustedes. Ahora, para hacer luz, primeramente habrá que dar testimonio de cómo caminamos y cómo estamos cada uno de nosotros. Cómo nos comportamos delante de Elohim en nuestro caminar. Baruch Hashem. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos
capítulo 1, verso 18. Dice la palabra en Romanos, capítulo 1, verso 18. Lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos, que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Baruch Hashem. Así que tengamos mucho cuidado sobre la emet, la verdad. La emet, la verdad, dice Yahshua, los hará libres. El que es libre no puede reprimir la Torah, no puede esconder la Torah, no puede adulterar la Torah. Tiene que decir lo que dice la Torah. Baruch Hashem, lo que está revelado en la Torah. Evidentemente, al pueblo de Israel, Elohim le dio muchas oportunidades. Le dijo, vuélvete a mí, regresa a mí. Si tú regresas, yo te regresaré, te bendeciré. Pero el pueblo no quiso escuchar. Estamos igual en este tiempo. Decimos que hemos regresado a Él. Muchas veces de repente tomamos ejemplo del hijo pródigo, que se había ido a las naciones y malgastó toda su herencia. Después recapacitó, porque había perdido todo, ya no tenía nada, regresar a la casa del padre. ¿Qué dijo él? En la casa de mi padre hay muchos obreros y nada les falta. Reconoce entonces que en la casa de papá hay de todo. No hay ninguna necesidad. Y dice, regresaré a mi padre y le diré que me haga un obrero. Ojo, solamente un obrero. Y le diré, pequé contra ti y contra el Shamayim. Está hablando de perdón, de teshuvá, de arrepentimiento, de regresar al Padre. Y toma la decisión de regresar al Padre. Al ver que su hijo venía y lo ve a lo lejos, él dice, mi hijo que había muerto ha regresado. ¿Cómo que un hijo muerto estaba regresando? Es que su hijo había muerto espiritualmente. Se había alejado de él. Al alejarse de él ya no tiene el espíritu de Elohim, o sea, el Ruach HaKodesh. Y cuando regresa, comienza a llenarse otra vez. Entonces dice, mi hijo que está muerto ha regresado. Hagamos fiesta y maten el mejor toro que tenemos. Baruch Hashem. Una verdadera teshuvá. Una ilustración verdadera de regresar a la casa del Padre. Y debemos tomar su declaración. La declaración donde él dice, diré a mi Padre que me haga un obrero más. Baruch Hashem. ¿Y nos sentimos un obrero en su casa de él? ¿O que queremos cambiar las reglas de la casa del Padre? ¿O queremos introducir otras ordenanzas en la casa del Padre? ¿O queremos hacer a nuestra voluntad en la casa del Padre? Por lo tanto, no eres obrero de Elohim. No eres obrero en la casa del Padre. Te crees líder. Quieres operar a Elohim. Baruch Hashem. Y decimos, pues, yo soy del Mashiach. ¿Y qué dice acá? Son incrédulos y perversos. Baruch Hashem. Así está escrito. Quienes leen este pasaje tienen que ignorar estos versículos para poder mantener su error. A menudo escuchamos predicaciones de pastores
bien intencionados, de líderes muy intencionados, pero muy mal dirigidos en cuanto a la exégesis que utilizan para exponer la palabra del Eterno, del Elohim de Israel, acostumbrados a decir lo que les viene en gana. No sienten la necesidad de ser rectos en el manejo de la palabra. Posiblemente sea de mucho provecho que muchos vean lo que Shaul dice. Baruch Hashem. Pues Shaul habla muy claro a lo de Romanos. Lo que es revelado es la ira de Yahweh. Baruch Hashem. ¿Sí? Pero está dando oportunidad a su pueblo. Nos da la gran oportunidad de hacer lo correcto, corregir los errores. Baruch Hashem. Juan, Yohanan, capítulo 8, verso 31 y 32. Juan y Yohanan, capítulo 8, verso 31 y 32. Y dice la palabra, Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 31, 32. Por tanto, Yahshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Es muy sencillo, mis amados, aquí en Mahayot. ¿Obedecer qué? Obedecer lo que él ha establecido en la Torah. Ordenanzas, decretos, estatutos y juicios. Ahí está la Torah. O eso está en la Torah. Por eso dice, por tanto, Yahshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Eso es. ¿Somos su talmidim? Pregúntense ustedes. Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Soy talmidim de Yahshua? Imagínense de Saqueo. Saqueo, un hombre publicano, cobrador de impuestos, un pecador. Pero el Mashiach dice, hoy voy a almorzar en tu casa. Va a preparar él a su casa. Y cuando está en la mesa, al escuchar las palabras de Yahshua, dice, maestro, hoy voy a devolver lo que he tomado indebidamente 4 veces más. El Mashiach dice entonces, hoy llegó la salvación a esta casa. Baruch Hashem. Eso es el creer lo que dice la palabra. Por eso la verdad los pondrá en libertad. Es ser salvo, es estar en libertad. Pero esa libertad no te permite hacer libertinaje, sino obedecer lo que está escrito. Baruch Hashem. Es maravilloso, mis amados, Ahim Hayot. Tal vez, pregunto yo, no queremos escuchar estas palabras. De repente queremos escuchar una administración, una besorá, un evangelio, un Brit Hadash, un pacto renovado de prosperidad. Congrégate y mañana vas a tener bendiciones. Cree en Yahshua, mañana vas a ser bendecido. Pero la palabra no nos dice eso. La Torah no dice eso. La Torah nos dice que hay que ser fieles a su palabra.
hay que ser obedientes a su palabra, hay que tener confianza en Yeshua, hay que tener emuná en la palabra que están escritas para el pueblo de Israel. ¿Alguna vez habías escuchado la frase, la verdad os hará libres? Este es un dicho que muchas personas logran identificar, ya que ha sido utilizado como tema o lema en instituciones educativas e incluso quizás como motivador para decir la verdad. No obstante, esta frase tiene un significado más profundo de lo que la mayoría de las personas se imagina. Yeshua está hablando acerca de la libertad que Elohim ofrece por sí mismo, una libertad que se le concede solo a aquellos que creen y son fieles a su verdad. ¿Cuál es la libertad del que habló Yeshua? ¿Y exactamente de qué debemos ser liberados? ¿Cuál es el significado de las palabras de Yeshua? Pues obediencia. Baruch Hashem, obediencia. Y los que me obedecen la verdad serán mis talmidín. Baruch Hashem. O sea que no es cualquiera un discípulo, un talmidín del Mashiach. Aleluya. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 31 al 33. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 31 al 33. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 31 al 33, dice la palabra. Por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces no son en verdad mis talmidín. Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los pondrá en libertad. Ellos respondieron, nosotros todos somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Así que, ¿qué quiere decir con y los pondrá en libertad? Esa es siempre la respuesta de los judíos a las palabras del Mashiach. Pero el Mashiach le está dando la oportunidad. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Baruch Hashem. ¿Nos sentimos libres? Aleluya. ¿Son libres? Aleluya. Si son libres, entonces están en yugo con Mashiach. Pero si no, están en yugo desigual. Baruch Hashem. ¿De qué nos puede liberar la verdad? En el versículo 33, los judíos respondieron algo confusos por las palabras de Mashiach. ¿Cómo podemos ser liberados si nunca hemos estado en cautividad? Su reacción fue desconcertante, teniendo en cuenta la historia de sus ancestros como esclavos en Mizraim y su deportación de Babel durante 70 años y su sometimiento a Roma en ese momento. Al igual que los judíos en Yohanan, nosotros en el mundo occidental podríamos decir que nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué pues podríamos ser liberados? Baruch Hashem. De la esclavitud del pecado. Baruch Hashem. Eso. Porque el mundo es pecador. Por eso Hakadosh Baruj Hu nos perdona nuestros pecados, redimiéndonos nuestros pecados por medio de la sangre del Mashiach. Ahora, si seguimos pecando, déjame decirles, estamos pesoteando la sangre del Mashiach, con los cuales hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 34. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 34.
Y dice la palabra de Yohanan Juan capítulo 8, verso 34. Yeshua le respondió, sí, en verdad. Yo les digo que cualquier que practique el pecado es esclavo del pecado. Esa es la respuesta a los judíos, ¿no? ¿Qué le dice? ¿De qué nos vas a liberar? ¿De qué nos vas a libertar? Le dice él, ¿no? Los judíos. Les voy a liberar de la esclavitud del pecado. Baruch Hashem. ¿Éramos esclavos del pecado cuando estábamos en el mundo? Claro que sí. Pero ahora Hakadosh Baruj Hu no quiere que seamos esclavos del pecado. ¿O sí? Baruch Hashem. Pero un mentiroso sigue siendo esclavo del pecado. Uno que hace la Shon Hará está como esclavo del pecado. Baruch Hashem. Así que tengamos mucho cuidado en nuestro caminar. Votos, promesas que la persona hace con Elohim por medio de Yeshua, si no lo cumple, está en pecado. Baruch Hashem. Todo compromiso que uno asume con el Mashiach, o sea, por medio de Mashiach a Elohim, y no lo cumples, estás en pecado. Por eso, mis amados, ustedes, el día de su bautizo, hicieron una promesa de obedecer los mandamientos de Elohim y también recibir los pactos y promesas de Elohim. Y por lo tanto ahora están dentro de esos pactos de la Brit Hadasha, dentro de esas promesas dados por Elohim a Abraham Avino. Y nosotros hemos aceptado. Y si no lo obedecemos, si no lo ponemos por obra, entonces ya estamos en problemas. Baruch Hashem. La respuesta está en el tipo de esclavitud a la que Yeshua se refiere. Yeshua no está hablando acerca de la libertad de una esclavitud física en absoluto. En el versículo 34 él revela un tipo de cautividad muy diferente de la cual debemos liberarnos. Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Baruch Hashem. Así que estamos advertidos. Hakadosh Baruj Hu siempre, como al pueblo de Israel, antes que de entrar a la tierra prometida, les está hablando, les está instruyendo. Igualmente ahora, antes que venga el Mashiach, y se cumple la promesa del regreso a Jeret Israel, nos está hablando igual. Baruch Hashem. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23. 23 y 24, por favor, anótenlo. Baruch Hashem. Romanos capítulo 3, 23 y 24, por favor. Dice la palabra, por cuanto todos han pecado y están lejos de la cabot gloria de Yahweh, por la misericordia de la cabot de Yahweh, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante Él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado, que fue alcanzado por Mashiach Yeshua. Está muy claro, mis amados. Baruch Hashem. Es por la misericordia que somos
libres del pecado, por la misericordia de Él, aunque no somos merecedores de ello. Pero por medio del acto de derramamiento de sangre de Yeshua, pues fuimos liberados de esa esclavitud, o nos ha alcanzado, ¿no?, ser libres del pecado por medio de Mashiach. Ahora, la pregunta es, ¿el pecado surge externamente o surge internamente? Por eso el trabajo es interno, entiéndanlo. No es físico, no es conocimiento, es interno. De eso es lo que está hablando Elohim, Baruch Hashem. Si pecar nos hace esclavos del pecado, entonces todos nosotros hemos estado en cautiverio, esclavo espiritual del pecado. Todos nosotros, por lo tanto, debemos admitir que hemos estado en cautiverio. Todos hemos sido esclavos del pecado, pero por medio del Mashiach hemos sido libres de esa esclavitud. Pero para ser verdaderamente libres hay que sanar el alma. Baruch Hashem. Hay que circuncidar los prepucios de vuestros corazones. Romanos, capítulo 1, versos 21 al 32. Romanos, capítulo 1, versos 21 al 32. Romanos, capítulo 1, versos 21 al 32, dice la palabra. Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh e inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos, a cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsidad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Alabado, exaltado sea Él para siempre. Amén. Por esto Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra de su naturaleza. Asimismo, los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro. Hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables, para que hagan las cosas impropias, estén llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicios, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecidores de Yahweh. Son insolentes, arrogantes y jactanciosos. Traman hechos malvados.
son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados, implacables. Conocen bien el decreto justo de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Baruch Hashem. Los versos aquí, mis amados, es muy importante. Todo lo que ha sido narrado desde el verso 29 adelante puede estar en una persona o en diferentes personas. Baruch Hashem. Siempre la persona es dual. Para unos una persona puede ser malo, para otros esa persona puede ser buena, dependiendo sus virtudes como lo demuestran. Baruch Hashem. Y va a ocurrir igual en la asamblea mesiánica de Elohim, en la congregación de Elohim. Baruch Hashem. Si una persona llega que se consagra con gracia más con otra persona y hace de lado a la otra persona, está igual que en el mundo, porque eso lo practica el mundo. Yeshua nunca se condescendió con nadie. Él fue muy imparcial, pero sí nos hace notar cómo valoraba cuando el hombre hacía una teshuvá verdadera. Tenemos ahí a Zaqueo, por ejemplo, Baruch Hashem. Tenemos de Mateo, en algún momento vamos a ministrar el tema sobre por qué los publicanos eran muy queridos o muy odiados. Baruch Hashem. Y ahí vamos a desarrollar un tema que realmente, ¿por qué eran mal vistos ellos? ¿Eran malas personas? No, en el fondo eran buenas personas, pero por la forma como desarrollaban, ese era el problema. Ese problema para nosotros. Creemos que somos talmidín del Mashiach, pero nos estamos desarrollando realmente como talmidín del Mashiach, o nos desarrollamos conforme a la forma que queremos desarrollar nosotros. El conocimiento de lo que Elohim vuelve su rostro hacia nosotros, que no solo un rostro indiscernible en una multitud, sino que Elohim se relaciona con nosotros en nuestra unicidad y singularidad. Es la fuente más profunda y última de Shalom. La competencia, la lucha, la anarquía y la violencia proviene de una necesidad psicológica de demostrar que somos importantes. Hacemos cosas para demostrar que soy más poderoso, más rico o exitoso que tú. Puedes hacerte sentir miedo o hacerle sentir miedo. Puedo doblegarle a mi voluntad. Puedo convertirte en mi víctima, mi súbdito, mi esclavo. Todas estas cosas nos dan testimonio de la emunat, sino de un profundo fracaso de la emunat, la verdad. Baruch Hashem. Entonces, dentro de los Talmidei el Mashiach, decía el Mashiach, todos ustedes son Ahim. Uno es el padre, uno es el rabino, uno es el maestro. Baruch Hashem. Y eso es lo que debemos de entender. Baruch Hashem. No hay más, no hay menos. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6.
Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6. Dice la palabra. Tal es la confianza que tenemos por medio del Mashiach para con Yahweh. No es que somos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros. Por contrario, nuestra competencia viene o proviene de Yahweh, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. Baruch Hashem, entendamos lo que dice estos versos. Aleluya. La confianza en Yahweh, mis amados, aquí en Macayot. ¿Por medio de quién? De Yahshua HaMashiach. Aleluya. ¿Quién nos hace que seamos competentes? Es Elohim, por medio del Mashiach. Si somos competentes, es que somos guiados por Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Si somos obreros del Mashiach, somos guiados por Ruach. En 2 de Timoteo, escribe Shaul, le dice, el soldado del Mashiach no se involucre en los negocios o las cosas del mundo. Baruch Hashem, lo que te haría que hacer caminar en yugo desigual. Tenía necesidad de Shaul, él desarrolla todas sus necesidades, todas sus flaquezas. Dijo, pasó frío, pasó hambre, pasó necesidades, le faltó alimentos, le faltó vestimentas, le faltó zapatos, pero sin embargo, él era fiel a Elohim. Baruch Hashem. O sea, no estaba pensando, no tengo zapatos, no puedo viajar, no puedo ir, no. Él estaba ahí, Baruch Hashem. Pero ¿qué surge en nuestra mente? ¿Ves? Ahora, es importante entonces que el Ruach HaKodesh nos guíe, porque Él nos va a guiar correctamente. Pero si es que nosotros le permitimos que Él nos guíe, porque acuérdense que también el adversario, dice la Escritura, porque escrito está, se presenta como un ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Baruch Hashem. Tengamos mucho cuidado, mis amados Ajim Akayot. La imuná, betajón, confianza, significa que creo que Elohim se preocupa por mí. Estoy aquí porque Elohim así lo quiso. El alma que Elohim me dio es pura, aunque soy como el niño en la colina que mira pasar el barco. Sé que Elohim me está buscando, que me saluda con las manos mientras yo lo saludo a Elohim. Es la fuente interior más profunda de Shalom. No necesitamos demostrar nuestra valía para recibir una bendición de Elohim. Todo lo que necesitamos es saber si que su rostro está vuelto hacia nosotros. Cuando estamos en Shalom con nosotros mismos, podemos comenzar las paces en el mundo. Baruch Hashem. Entonces, ¿de dónde comienza la confianza a Elohim? De nosotros mismos. Si tu interno siente un shalom, paz, tranquilidad, significa que Elohim está conectado, que el Ruach está conectado a ti. Pero si tú estás en problemas, significa que Elohim no está conectado en ese momento. Baruch Hashem. Entendamos lo que está diciendo acá los versos. ¿Ven? Si estamos en problemas, ¿qué debemos hacer? Cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, ¿qué hacía? Eso.
Baruch Hashem. Eso es lo que nos toca hacer. Porque eso nos toca, porque Él nos pone a pruebas. A ver, te dejo un momento, ¿qué vas a hacer? ¿Mm? Y en ese momento que nos toca, es que debemos de volcarnos a Él, buscar a Él. Y cuando realmente lo buscan, uno lo busca, después cuando te levantas de tu oración, ¿no te sientes diferente? ¿Ve? Entonces él otra vez se conectó. Baruch Hashem. Pero si no se conectó, si te levantaste estás igual, entonces algo falta, pues. Algo estás haciendo mal. ¿Ve? Entonces tiene que volver, ¿eh? Volver y volver. Baruch Hashem. Bueno, si no funciona, dile pues, como dice el salmista, examíname Yahweh. Baruch Hashem. Y te hará notar dónde está tu flaqueza. Baruch Hashem. Así las bendiciones se hacen más largas y profundas. Desde la bendición externa de los bienes materiales, pasando por la bendición interpersonal de la gracia entre nosotros y los demás, hasta la más interna de todas, la shalom mental que llega cuando sentimos que Elohim nos ve, nos escucha, nos sostiene en sus brazos eternos. Baruch Hashem. Pero para que venga ese shalom, esa victoria, pues entendamos lo que nos dice Isaías 41:10, ¿no? Yo creo que ya lo saben de memoria, Baruch Hashem. Nos ponen pruebas para ver qué hacemos cuando vienen las pruebas. ¿Cómo nos sostenemos en esas pruebas? ¿Cómo nos ponemos en esas pruebas? Baruch Hashem. Y es importante entender entonces. Pero al parecer estamos como el pueblo de Israel en el desierto. Venía la bendición y después de la bendición venía la prueba. Ellos, en vez de agradecer y clamar por Imuná, lo que hacían era murmurar. Baruch Hashem, murmurar, reclamar, impetuosamente. No seamos como el mundo. El mundo es pecador. ¿Y qué dice? ¿Yo qué he hecho, Señor, para que me vengan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Aleluya. Baruch Hashem. Y nosotros no, debemos reconocer que somos pecadores. Baruch Hashem. Confesarle y decirle que hemos pecado delante de Él. Toda la balaba Kadosh, mis amados Ajim Hayot, por esta porción de la Torah que nos ha dado Hakadosh Baruj Hu. Pues hasta aquí esta porción de la Torah. Volveremos para continuar con este tema a las 4 de la tarde, la entrega del Shabbat. Haya sido de gran bendición, Berajot, para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Escuchemos su palabra de Elohim, del Mashiach. Si no hemos entendido, o no podemos ponerlo por obra, digámosle a Él, ayúdame a entender, ayúdame a ponerlo por obra. Es muy importante, mis amados, ponernos a cuenta con Él. Como diría en el mundo, ponernos a derecho. Baruch Hashem. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por esta maravillosa porción de la Torah y agradecemos por la vida y la salud también y por el pueblo de Israel. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam,
Acerca de Shano Bemesbutá Visivano. Bendito eres tu Yahweh, Elohai nuestro, Real Universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai de mis padres. Elohai de Abraham vino, Elohai de Yitzhak vino, Elohai de Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por siempre y eternamente. Te agradecemos, Abacadosh. Toda Rabá, muchas gracias por esta porción de la Torah, Abacadosh. Gracias por tus palabras, la amonestación, la exhortación para nuestras vidas, para tu pueblo. Ayúdanos a ponerlos por obra, ser hacedor de tu palabra. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos, Padre. Ayúdanos a caminar delante de ti con humildad, sencillez de corazón. Ayúdanos, Abacadosh, que tu palabra sean guardados y grabados en las tablas de vuestros corazones. Ayúdanos, Abacadosh, entender tu mensaje, tu palabra. Ayúdanos, Abacadosh, fortalecernos cada día. Sea tu roja Kodesh, Abacadosh, en cada momento de nuestra vida guiándonos. Sea tu Hakodesh, Abacadosh, hablándonos en cada momento, Abacadosh, reprendiendo al adversario que se presenta como un malaj de luz. Pero, Abacadosh, ayúdanos a discernir como viene a nuestra mente, a nuestros corazones. Ayúdanos, Abacadosh, a tener más confianza en tu palabra, la Torah, en tu enseñanza. Como dijo Yeshua HaMashiach, la verdad os hará libres. Te agradecemos, Abba, porque tú nos haces libres. Gracias, Padre. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot, Hakadí Baruch Hu, lo bendiga, lo guarde. Retornamos a las 4 de la tarde a la entrega del Shabbat.